Vamos con las renovaciones pendientes del Real Madrid femenino. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Vamos con el asunto de las renos pendientes por parte del Real Madrid femenino. En particular de 5 futbolistas que están pendientes de renovar, y desde el canal vamos a dar un poquito detalle al pormenor de cómo pensamos que está la situación realmente, de si pensamos que van a renovar o no, y si consideramos que serían aptas dichas renovaciones de cara al futuro de la próxima temporada del Real Madrid femenino. Si vemos que son renovaciones realmente óptimas e interesantes, o consideramos que las futbolistas deberían tomar otro camino. Comenzamos hablando de, bueno, ya sabéis, las 5 futbolistas serían Kosovare Asllani, Ivana Andrés, Babs Peter, Aurelie Cassi y Marta Cardona. Comenzamos hablando de la sueca, de Kosovare Asllani. La verdad es que poca gente más defensora de Asllani vais a encontrar en distintos canales que aquí. Yo soy una persona que siempre he considerado que Asllani ha sido clave, y no solo en lo estrictamente futbolístico, sino mucho más allá. Una futbolista que llegó cuando todavía no era Real Madrid, cuando el equipo, entre comillas, no era absolutamente nada a nivel de fútbol femenino, y con ella el club ha crecido muchísimo. Una jugadora con una implicación descomunal en el terreno de juego, y que veremos cuando termine su carrera deportiva si tiene algún tipo de vinculación con el Real Madrid, porque por su sangre corre vena madridista. Una jugadora extraordinaria que cuando está bien es diferencial en el juego entre líneas, y que tiene un gen competitivo evidente, experiencia, y que al Real Madrid, pues la temporada pasada le hizo crecer muchísimo. A mi juicio, la jugadora más importante del Real Madrid, con Marta Cardona. Este año las lesiones no la están ayudando, y luego todo lo que rodea a Asllani tampoco parece que le esté sumando, aparte de entrevista concedida, etcétera. Desde aquí, también, me reitero, no he sido precisamente muy creyente en la posibilidad de que pudiera continuar la próxima temporada, de que pudiera renovar un año más, y sigo pensando que está más fuera que dentro, pero tampoco aquí podría decir un no rotundo, pero si ahora mismo me preguntáis, yo pienso que está más fuera que dentro. Es decir, no tengo para nada claro que Asllani vaya a continuar la próxima temporada, y sería una pena, pero los síntomas y las sensaciones que me transmite y todo lo que hay alrededor de ella me dicen que no va a seguir siendo jugadora del Real Madrid. Vamos con Ivana Andrés. Bueno, vamos con la capitana, que la verdad ha tenido momentos complicados a nivel de estado de forma, ha tenido muy malos momentos de forma a nivel defensivo. Lo hemos comentado en streams, en directos, en narraciones que hemos hecho del Real Madrid femenino, que ha estado por debajo. Ahora últimamente ha ido subiendo su nivel, más parecido al de la temporada pasada, que fue una jugadora clave con Babs en el centro de la defensa. Y francamente, pues no puedo considerar que vaya a continuar al 100%, pero sí que en este sentido pienso que tiene más posibilidades de continuar que de salir. Además, recogiendo el testigo de los tweets de Arantxa Rodríguez hablando respecto a las renovaciones del Real Madrid, donde si la de Claudia Florentino le generaba dudas, no así la de Ivana Andrés. También es verdad que, bueno, si se ha renovado a Claudia Florentino y Rocío Gálvez es clave en el sistema defensivo del Real Madrid, se va a fichar una central, eso está garantizado, y vamos a ver qué va a pasar con Babs, pues a lo mejor no está del todo claro que vaya a continuar, pero yo soy más de pensar que va a seguir a que va a dejar el Real Madrid. Vamos con Babs Peter. Bueno, de Babs, la verdad es que a nivel de juego todas mis palabras prácticamente son positivas. Su rendimiento para mí en el equipo ha sido clave, también al igual que Kosovare Asllani llegó cuando éramos el Club Deportivo Tacón, y ha sido una jugadora que ha hecho muchas labores de jerarquía, ¿no? Una futbolista con experiencia internacional en Wolfsburgo, con la selección germana, y que llegó para hacer crecer este proyecto. Desde aquí, mi máximo agradecimiento, pero está claro que sus motivaciones ahora, de cara a cuando termine esta temporada, van por otro lado, en otra liga muy distinta a la española.
todo hace indicar que va a jugar en Estados Unidos y que no va a continuar en el Real Madrid, así que esta es la renovación imposible. Peter no va a continuar en el Real Madrid. Vamos con Orel Casi. Orel Casi, ciertamente, a mí me expresa muchísimas dudas. Ya sabéis que futbolísticamente no es santo de mi devoción, no es una jugadora que me convenza. Para David Aznar era primordial. Creo que para Toril no tanto, aun siendo una jugadora que puede tener sus momentos de impacto en el partido por su perfil defensivo y de trabajo, pero a mí me parece que habría que buscar otra opción. Ahora mismo yo diría que está al 50% la continuidad de Orel Casi, dependiendo también de si se valoran oportunidades del mercado en el centro del campo. Doy por hecho que va a venir, fijo, una centrocampista, fijo que sí. A todo esto, añadir obviamente a Maite Oroz, Claudia Zornoza, Teresa Valleira, que ya están en el equipo y que van a continuar. Y vamos a ver qué pasa con Orel Casi. Si no continuara Casi, habría que fichar otra centrocampista más. Y no descartaría tampoco que se apostara, por ejemplo, por Dana, la cual desde aquí nosotros tenemos muy buenos informes a nivel de calidad de esta futbolista, y a lo mejor que la pudieran subir de cara a la próxima temporada, porque la cantera del Real Madrid femenino tiene 4 o 5 futbolistas al menos realmente prolíficas, y habría que ver. Pero en cuanto a Casi, yo estaría en un 50-50 ahora mismo con respecto a su continuidad, y si fuera por mí, yo no la renovaría, y al margen de Sandy Toletti, que yo creo que puede estar cerca de ser jugadora del Real Madrid, pues buscar otra alternativa más en el centro del campo. No tiene por qué ser una jugadora de fuera de España, porque parece que ahora mismo todo lo que buscamos prácticamente, no todo, pero prácticamente es de la primera Iberdrola, y alguna opción a lo mejor para el medio del campo puede entrar ahí, si no continúa Orel Casi. Y para finalizar, pues vamos con Marta Cardona, que está sufriendo una temporada realmente muy complicada, una temporada durísima, tras la lesión que sufrió de rodilla. Ha estado pues mucho más fuera que dentro del terreno de juego, y esa rodilla que le ha dado la lata para poder competir. Cuando volvía lo intentaba, pero se veía que no estaba en buenas condiciones para, sobre todo, una futbolista que vive tanto de la explosión, del 1 para 1, de la conducción, de la velocidad en ese perfil derecho. Pues vaya, está claro que si no está en condiciones y no se sentía cómoda, pues al margen de coger estado de forma, necesita recuperar bien. En cuanto a su renovación, yo pienso que el club le va a dar un voto de confianza. Saben de la calidad de Marta, todavía es joven, todavía tiene bastante margen competitivo, 4 o 5 años para, bueno, seguir siendo una jugadora top, estando al 100%, porque estando al 100% es jugadora para ser titular en la selección española, tal y como demostró antes de la lesión, y el Real Madrid va a confiar en ella, y yo estoy seguro de que la van a renovar. Y que además, de hecho, se habla ya de cuantías, si no me equivoco, dentro de todo lo que va en información Marta Cardona. Así que Marta va a continuar, y me parece correcto, me parece bien, porque es apostar por calidad. Es verdad que ha tenido problemas serios, físicos, pero se entiende que también el verano será importante que ella trabaje. Obviamente no va a ir al europeo, vamos, digo yo, 99,9%, y que le va a venir muy bien trabajar los aspectos físicos y de estado de forma para llegar de cara a la próxima temporada en un estado pues óptimo para poder competir. Así que bueno, esta es mi sensación, opinión, algo de información respecto a pues las 5 renovaciones que quedan pendientes en el Real Madrid femenino. Como siempre, chavales, me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto de cómo veis la situación de Reno para estas 5 jugadoras. La verdad, que 5 futbolistas de impacto dentro de la plantilla del Real Madrid en los últimos tiempos, y que además, en caso de que renueven o no renueven, pues va a tener una correspondencia directa o una causa-consecuencia de cara a buscar pues relevos dentro del mercado. Así que lo dicho, me dejáis vuestra opinión como siempre. Gracias por el apoyo también al canal, que estamos en un momento de gran crecimiento. Sin vosotros es de perogrullo, suena pelota, pero coño, es la verdad. Sin vosotros no sería posible pues hacer lo que hacemos aquí en Madridismo al Día TV. Gracias, chao chao.